Señor, gracias, muchas gracias por tu gran amor y paciencia, que hasta el día de hoy tú nos diste vida y hoy podemos disfrutar de ella, Señor, sabiendo de que un día vendrás a buscarnos, que podamos prepararnos para ese momento, Padre, que podamos encontrarnos ese día, Señor, frente de ti, justificados, sabiendo de que tú limpiaste nuestros pecados. Oh Señor, ese día anhelamos que cada uno de los que se encuentra en este lugar pueda encontrarse delante de ti, Señor, justificado en ese día, porque gozará de una vida eterna junto a tu Hijo Cristo Jesús, por la eternidad. Señor, promesa nos dejaste, queremos aferrarnos a ella. Bendice esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucedería si la gravedad del planeta Tierra desapareciera de un momento a otro? ¿Usted se puso a pensar? Podríamos decir, bueno, no pasaría mucho, sería algo relativo, pero si en este instante la gravedad desapareciera, quiero comentarle un poquito qué sucedería. Sería un caos instantáneo, absoluto. Todo lo que usted ve saldría disparado hacia el espacio. Las personas, autos, hasta el mismo océano saldría disparado en línea recta hacia afuera. Quizás como una piedra que usted lanza con una onda. El aire que tenemos, la capa de ozono se abriría, todo se evaporaría al espacio en segundos. No habría presión de aire. Nuestros pulmones se expandirían de tal manera que colapsarían. El oxígeno desaparecería. El planeta entero, la Tierra, no es un bloque duro, pegado. Al contrario, es tierra suelta. Cada una de ellas se mantiene por el peso de la gravedad, por su propio peso. Y al no haber gravedad, esa tierra se dispersaría al punto que habría fragmentos de pedazos en todos lados. La órbita de la Tierra perdería también su línea, porque la gravedad es la cuerda invisible que nos mantiene atados al Sol. Por lo tanto, saldría disparada en línea recta hacia un vacío oscuro. El mundo dejaría de ser una esfera y se convertiría en una nube de escombros flotando, yendo hacia la oscuridad absoluta. No podemos imaginar una vida sin gravedad. No la entendemos, está con nosotros, vivimos. Pero eso sucede también cuando ignoramos a Cristo. Colosenses 1:17 dice, en Él están ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que usted ve subsiste gracias a que Cristo está presente. Todo funciona porque Dios lo hizo perfecto e hizo esta gravedad también. Podemos darnos cuenta de que sin gravedad no existiríamos. Sin Cristo no existiríamos tampoco. Estamos viendo Filipenses, de Tesalonicenses, y desde el principio llegamos viendo una misma historia. Veamos desde el capítulo 4, vemos cómo Pablo instruye a los tesalonicenses y les dice de qué manera hay que vivir y esa manera agrada a Dios. Y hoy nos centramos en la única fuente de poder, la única fuente de poder que existe. Y esa fuente de poder, teniéndola, vamos a agradar al Señor. Cuando hemos comenzado la serie, esta de Tesalonicenses, vimos allá en 1 Tesalonicenses 1:5 que los tesalonicenses respondieron al llamado de la predicación de Pablo.
Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en espíritu, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Estos tesalonicenses, cuando oyeron el mensaje del apóstol Pablo, llegó fe a ellos. Ellos cambiaron, eran otras personas. El Espíritu les dio plena certeza de lo que decía el apóstol Pablo era la verdad. Y ahora Pablo, lo que vamos a ver en esta noche, es una oración de que Pablo está pidiendo por los tesalonicenses que sean santificados por completo. Vayamos por favor a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Son los dos versículos que veremos en esta noche. El título del mensaje lo he llamado La única fuente de poder. Dice así la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta acá nomás la palabra. Mi primero de los tres encabezados lo he llamado La santificación es un proceso. El apóstol Pablo, de su corazón sale el mismo Dios de paz os santifique, y lo santifique por completo. Esta palabra es como una oración del apóstol Pablo, que se dirige a Dios pidiendo por los tesalonicenses, como si el apóstol Pablo diría, Señor, santifícalos, guárdalos, haz de ellos tu voluntad. ¿Qué quiere decir santificar? La palabra santificar es apartar, es separar del pecado. Cuanto más lejos está del pecado, es más santo, podemos decir. Pero es Dios el que nos separa del pecado. Y es Dios el que nos lleva a ser más santos. Es un proceso continuo que debe llevarnos toda la vida. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos. Eso decía el apóstol Pablo. El Señor os haga crecer. El Señor os haga abundar. Vayan a la fuente de poder. Este concepto de separar las cosas, lo vemos en toda la Escritura, inclusive hasta el Antiguo Testamento. Separar es algo para dar un uso específico. Por ejemplo, en el principio, en Génesis, cuando Dios formó la tierra, dice, y santificó el séptimo día y descansó de su obra creadora. El séptimo día fue santificado, fue apartado para Dios y para el descanso. En Job 1:5, Job solía, dice, ofrecer holocaustos a Dios. Y dice que santificaba a sus hijos todos los días. Levantaba y santificaba a sus hijos. Los apartaba para Dios pidiéndole que, Señor, guarda a mis hijos. Cuando el Señor separó al pueblo de Israel de todas las demás naciones, hizo lo mismo. Apartó, los santificó para que sea un pueblo santo, una nación santa, distinta a todas las demás. En el desierto, el Señor también santificó a Aarón y a sus hijos para ofrecer sacrificio. Una tribu directamente separada para el servicio a Dios, santificada. Juan el Bautista también fue separado desde el vientre de su madre para ser el precursor de Jesús. También fue santificado. Jesús separó 12 de los muchos discípulos que él tenía para que sean sus discípulos. Y podemos seguir esta lista de santificación, de separación, en todas las Escrituras. Por lo tanto, podemos decir que santificar es apartar para Dios lo que Él consagró para Él. Inclusive los utensilios del templo, lo vemos en las Escrituras, eran apartados para un uso del templo. Porque había utensilios que no eran del templo, pero habían usos exclusivos para el templo. Y en esta noche estamos viendo esta oración del apóstol Pablo que dice, Señor, santifícalos por completo, apártalos. Pero dice que Dios mismo haga a estos hombres, a estas mujeres, perfectamente santos.
Si lo tendría que decir en pocas palabras, Señor, usa a los tesalonicenses para tu servicio, para tu gloria. Apártalos, santifícalos para ti. Ahora la pregunta quizás que nace, que surge de esto, ¿quién es el que quita el pecado? Si hablamos de santificar, alejarnos del pecado lo más lejos posible, ¿quién es el que nos quita el pecado? Dios es el que nos quita el pecado. Ahora la pregunta sería, ¿será que nos quita el pecado así como por arte de magia? Como que dice, tus pecados son perdonados. Viéndolo como que Dios hace, bueno, si tú tienes pecado, hagamos un borrón y cuenta nueva, ya no tienes pecado. ¿Podrá el Señor actuar de esa manera? Porque alguno podría creer que el Señor tiene poder para perdonarnos y entonces es como que miró hacia un costado el Señor y nos dice, tus pecados son perdonados y quedó tu pecado en la nada y tú eres limpio completamente. ¿Será que eso es así? La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Por pecar, tienes que morir. Por pecar, vas a morir. Por eso todos morimos. Porque todos tenemos pecado. No hay uno que quede vivo. Porque todos tenemos pecado. Pero ese versículo también sigue, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no puede hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Saben por qué? Porque sería una injusticia. Y Dios no es injusto. Dios no puede decir, bueno, te perdono tus pecados, estamos a cuenta y no pasó nada aquí. Yo me olvidé de todos tus pecados y somos amigos y el pecado, bueno, no importa. Yo soy Dios y te perdono. Habría injusticia de parte de Dios. Porque la misma Escritura dice que el que peca debe morir. Que no será inmune una persona que peque. No quedará impune. Por lo tanto, ¿qué sucedió con esos pecados? 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Él puso nuestros pecados sobre Cristo. Eso está diciendo la palabra. Cristo cargó nuestros pecados. Debía haber muerte por pecar. ¿Quién murió? Cristo en nuestro lugar. Él cargó, Él llevó nuestros pecados en la cruz, muriendo por ti y por mí. Hermanos, eso es algo que no podemos entender muchas veces. Que Cristo haya ido a la cruz porque tú tenías que ir a la cruz. El que pecó eres tú. ¿Por qué fue Él? Él no tenía pecado, Él no tenía que morir. Y Él murió. Y Él cargó nuestros pecados, dice la palabra. De eso se trata este glorioso intercambio que cantamos a veces. Él murió en esa cruz en lugar mío. Él cargó en esa cruz mis pecados. Él murió, porque si no yo tenía que morir. Pero al morir Él me dio vida eterna a mí. Hermanos, ese es el intercambio que hubo en esa cruz. Y nos aferramos a Él a través de la fe. Pero yo quiero aclarar en esta noche esta palabra santificar nuevamente. La misma Escritura, esta palabra santificar, lo habla en 3 estados. ¿De qué manera somos santificados? Nos habla de un pasado legal, de un presente práctico y de un futuro glorioso. Quiero desarrollar las 3. Cuando hablamos de un pasado legal, un pasado posicional, podemos ver 1 Corintios 6:11 que dice, cuando eras alguno, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así eran ustedes antes, está diciendo.
pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo. O sea que aquí no está hablando de una acción pasada. Fuimos justificados. ¿Cuándo? Antes. ¿En qué momento? Cuando creí en Cristo. Allí fui justificado. En ese momento de la conversión, donde Cristo cambió mi corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Allí fuimos apartados, allí fuimos declarados justos. Allí fuimos santificados. Por el solo hecho de haber creído en esa obra que Cristo hizo en la cruz. Es un estado legal, es un estado definitivo, porque allí es donde fuimos justificados. Y si usted puede ver, no depende de lo que tú hagas hoy, sino de lo que Cristo hizo en aquella cruz hace 2000 años. Allí es donde fue saldada nuestra deuda. Quizás alguien podría decir, pero es por obras la salvación. Podríamos decirle, sí, podemos decir que es por las obras, pero la obra de Cristo, no la nuestra. Porque nadie es justificado por las obras, por mis obras, pero fue la obra de Cristo cual me justificó a mí. Así que si estamos hablando de este estado pasado, posicional, es algo que el Señor nos otorgó cuando creímos en Él. Pero hay otro tipo de santificación también, en un estado presente, algo progresivo, donde estoy siendo santificado. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios, dice la palabra, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea santo. Está hablando ahora, presente. Nos pide que nos apartemos de pecar, que nos santifiquemos. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter cada vez más para que nos parezcamos más a Jesús. Aquí es donde ocurre esta lucha que tenemos contra el pecado. Es una acción continua de todos los días. Es un proceso de crecimiento que va a durar toda la vida. Es una acción presente. Hoy el Señor quiere que me santifique. Pero también hablamos de la santificación en un estado futuro. Por ejemplo, 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche bien, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Acá está hablando de que seremos como Él, santos. Pero está hablando en un estado futuro, en algo que va a ocurrir. No que ya ocurrió o que está ocurriendo, sino que ocurrirá cuando estemos en la presencia del Señor. Allí seremos libres completamente de la presencia del pecado en nosotros, porque recibiremos ese cuerpo glorificado. Allí estaremos libres de pecado. Hoy estamos expuestos, pero allí no, allí estaremos libres totalmente, donde esta carne ya no tenga influencia sobre nosotros. Si estamos viendo estos tres tipos de estados, hoy el apóstol Pablo se está situando en un presente, en donde él pide que seamos santificados. En esa oración que el apóstol Pablo hace con ese deseo, pide al Señor que cada uno de nosotros sea apartado completamente, que entremos en ese proceso todos los días, de cual cada creyente se esfuerza a través del Espíritu Santo en conformarse a la imagen de Cristo. Allí donde entra el constante esfuerzo nuestro, no para ganarnos la salvación, porque la salvación ya fue ganada por Cristo en la cruz, sino para ser más parecidos a Jesús. Filipenses 2:12 dice un texto que muchas veces lo podemos torcer. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en vosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Será que el Señor me está diciendo, ocúpate en tu salvación, como diciendo, mira que las puedes perder,
porque la salvación es muy valiosa. Ocúpate con temor y temblor en tu salvación. Si yo me tendría que ocupar en mi salvación para no perderla, la pregunta sería entonces, ¿para qué murió Cristo? Si la salvación depende de mí, entonces, ¿para qué Cristo fue a la cruz? ¿No dice la Biblia que Cristo murió por mí? Ahora usted puede entender las tres tipos de santificación. Aquí está refiriéndose justamente, podríamos decirlo con otras palabras, ocupaos de vuestra santificación con temor y temblor. Porque el mismo texto 13 lo corrobora, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a ser más parecido a Cristo cada vez. Y el apóstol Pablo en esta misma oración decía, saltando al punto 2, hasta que todos sean irreprensibles. Dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación, está diciendo el apóstol Pablo, no lo busquemos que sea solamente algo inmaterial como espíritu y alma, sino algo físico también como el cuerpo, hablando de una totalidad de la persona. Tanto tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se mantengan sin pecado. Pero aquí también hay una salvedad. Espíritu y alma. ¿Será que el ser humano es tripartito o bipartito? ¿Tripartito? Muchas conjeturas se hizo por estos temas. Que si nosotros tenemos alma y espíritu y también tenemos cuerpo, entonces tenemos dos algo inmaterial y uno material en nosotros. Porque algunos concluyen que quizás el espíritu es la conciencia de Dios en nosotros, el alma es la parte de conciencia terrenal, y bueno, y el cuerpo sabemos que es lo visual. Pero no se refiere eso a la Escritura. La verdad es que ningún texto en la Escritura atribuye funciones distintas tanto para el espíritu como para el alma. El espíritu y alma son palabras intercambiables en la Escritura. Espíritu y alma, podríamos decir, son sinónimos. Pablo las usó para enfatizar las profundidades de nuestra santificación. ¿De qué manera quería que nosotros seamos santos? En la totalidad. Por eso usó alma y espíritu. Pero podemos seguir viendo palabras del apóstol Pablo, donde en muchos lugares usó el término distinto. Por ejemplo, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuerpo, espíritu. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si lo vamos al principio, ¿cómo fue creado Adán? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz, dándole vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice que nos dio alma y después nos dio un espíritu. De la tierra, el cuerpo, y sopló aliento en nosotros. Y el hombre fue un ser vivo. Quería que saquemos esa palabra alma y espíritu como dos posibilidades. La persona tiene un alma-espíritu. Es uno solo que hizo, un solo aliento que hizo el Señor darnos vida a nosotros. Pero la intención del apóstol Pablo, hasta a los tesalonicenses, es que ellos, todo su ser sea transformado, sea santificado para el Señor. Que todo su ser sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la intención por la cual usó estos dos términos. Pero también usó el apóstol Pablo el término cuerpo. Y si nos remontamos a la cultura griega, había una filosofía en cuanto al cuerpo. Ellos decían que el espíritu del hombre era algo bueno y el cuerpo era algo malo que tenía el hombre. Entonces el hombre convivía con lo bueno y con lo malo. Que el espíritu no se podía contaminar con el pecado, porque era algo bueno. En cambio, el cuerpo era el pecaminoso, era el que nos llevaba a pecar.
Y esa dualidad, podemos decir, no es bíblica tampoco. Porque de esa manera la persona está sacando su culpabilidad. Está buscando sin querer acusar a otros. Hoy la llamaríamos, está disociado. ¿Por qué? Porque es algo que no está asociado. El que peca no soy yo, es mi cuerpo. Entonces tratamos de justificar mi pecado de esa manera. Si fuese por mí, por mi espíritu, no pecaría. Pero como tengo la carne, peco. Y el apóstol Pablo también lo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, en los cuales son de Dios. Otra vez, volviendo el apóstol Pablo a decir, no digamos que son dos cosas. Es uno mismo, y ese cuerpo, tanto el alma como el cuerpo, son que tienen que mostrar a Dios. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ese cuerpo que el Señor les dio a ustedes es templo del Espíritu Santo. No disociemos, no echemos la culpa a otro. No digamos que si fuese por mí, no, eres tú el que peca. Eres tú, una persona completa, que el Señor nos pide que seamos santos. Ese era el deseo del apóstol Pablo para los tesalonicenses. Todo tu ser sea santo, tus pensamientos, tus sentimientos, también tu cuerpo exterior, algo visible que debemos como cristianos vivir. Hermanos, ese era el anhelo. Sean guardados irreprensibles. Amaba el apóstol Pablo a estos hermanos de una manera en extremo, decía la palabra. Los amaba y su oración era: santifíquense. Su oración era: sean santos completamente, no sean mediocres, sean irreprensibles. Y si vamos a ver esa palabra, irreprensibles, sean intachables, inmaculados. No hayan ustedes nada que los acuse, como esa iglesia que el Señor vendrá a buscar un día. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así vendrá un día el Señor a buscarlo a usted. Usted es la iglesia de Cristo. El Señor quiere que no tengas mancha, que no tengas arrugas, que seas santa. ¿Qué iglesia vendrá a buscar? ¿Cómo estás preparado para presentarte delante del Señor? Que nadie pueda acusarte a ti por tu conducta, porque tu conducta es intachable. Que no haya nada en tela de juicio por ti. Y buscaba esta palabra. ¿De dónde sale la palabra tela de juicio que usamos? La palabra tela en el original griego viene de algo de contención. Contención entre abogados, podemos decir. Que nadie tenga esa contención de abogados, que esté ahí tu nombre. Como buscando acusarte. Nadie te tenga en tela de juicio. Que nadie pueda decir nada de vos. Que no haya nada en vos que te pueda ser acusado. Hermanos, esa iglesia viene a buscar al Señor. A ti te viene a buscar. ¿Estás sin mancha? ¿Estás sin arruga? ¿Sin cosa semejante? ¿Eres santa? ¿Y hasta cuándo? Da un término también. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí. O sea que podemos decir, esta noche, bueno, hasta esta noche, porque el Señor vendrá a buscarte. O hasta que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sé cuándo pasará. En pocas palabras está diciendo, mientras tú vivas, debes ser santo. Siempre, porque así muestras a Cristo. Y ahí me lleva mi tercer y último encabezado. Dios lo hará en ustedes. Este texto que estamos leyendo dice que fiel es el que llama y el cual también lo hará. El apóstol Pablo está dirigiéndose al Señor, diciendo, Dios hará que esto suceda en ustedes.
Él es fiel. Él nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Fíjese que no pone el peso en usted como persona, sino dice que Él es fiel. Él hará que Él suceda. Fiel es el que os llama. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este Señor que hizo morar el Espíritu Santo en usted, Él es el que lo guarda y lo cuida, porque Él comenzó en usted la obra. Y esa obra la va a llevar a cabo hasta el final. Y podemos decir, pero ¿por qué tengo tantos problemas y por qué tantas situaciones? Porque el Señor las permite. Porque te está moldeando, te está tallando a la imagen de Cristo. Como si el apóstol Pablo estaría diciendo, el Señor es fiel. El Señor comenzó la obra en ti. El Señor la va a completar. ¿Y qué medios usará? Cualquiera. Porque nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más a nuestro Señor. Nosotros les sabemos negar a nuestros hijos muchas cosas, pero lo hacemos por el bien de ellos. ¿Cuánto más nos negará el Señor a nosotros? El Señor también nos castigará, como nosotros lo hacemos quizás con nuestros hijos, porque nos portamos mal. Y después nos preguntamos, ¿por qué no me ama el Señor? Por supuesto que te ama, como te ama tu papá, como te ama tu mamá. Por eso quieren sacarnos derechitos, porque de esa manera el Señor me hace más parecido a Cristo. Si podemos darnos cuenta, es el mismo Señor el que nos da la fe para arrepentirnos y también nos da el poder creer en Él. Y lo quiero corroborar con un texto. Segunda de Timoteo 2:25 dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este conocer la verdad, esta fe que nos da para arrepentirnos, proviene también del Señor. Tanto el arrepentimiento como la fe vienen de Él. Pero en esta noche estamos viendo que también nos da la posibilidad, nos da la gracia para poder preservar. Judas 1:24 nos dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria. Ese es el poderoso Señor que tenemos. Él quiere guardarnos sin caída y sin mancha. Pero también nos dice en 1 Corintios 10:13 que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que nos dará también la salida para que podamos soportar. Hermanos, amigos, ese es nuestro Dios, que nos guarda, que nos limita, que nos ayuda en cada momento, pero ahí a veces está nuestro orgullo, nuestro deseo de querer salir de los límites del Señor, de hacer nuestra voluntad y no dejar que Él conduzca nuestro carro, nuestro auto. Tenemos la garantía de parte del Señor que el mismo Dios que comenzó la obra la va a terminar. Y lo quiero mostrar con Romanos 8:30, un texto clave para nosotros. Y el que nos predestinó, este también nos llamó, y al que llamó, esto también justificó, y a lo que justificó, a estos también glorificó. Si usted puede ver una secuencia aquí, primeramente el Señor nos predestina, dice la palabra, pero no porque vio algo bueno en nosotros, sino que Él los elige, quiere decir. Este que nos elige, llega un momento en nuestra vida que nos llama y me dice, ven conmigo, quiero que me sirvas. Este que me llama también me justifica, dice, muere Cristo por mí. Y a este que justifica también lo glorifica. O sea que no hay nada entre medio, no hay nada que pueda decir que algo de eso se corta, que si pierdo la justificación, que si pierdo la glorificación, no. El mismo que me predestinó termina diciendo que me glorificará. No hay nada ininterrumpido allí. Es el mismo Señor guardándonos de principio a fin. Alguien podría decir, bueno, entonces, si es así, pequemos deliberadamente. Quizás, si piensas así, no has entendido que el amor que el Señor hizo morar en nosotros nos compunge, nos lleva a querer agradar al Señor, nos lleva a querer glorificarlo.
nos lleva a querer amarlo por siempre y no a pecar. Amigos, hermanos, podemos ver que la persona de Dios nos está llamando. Y cuando nos llama, nosotros tendremos altibajo en nuestra vida, que se llaman pecados. Pero al final de esos pecados confesados al Señor, llegará un día que seremos glorificados. Vivamos con ese yelmo puesto en nuestras cabezas, ese yelmo de salvación que dice que es la armadura del Señor, teniendo siempre presente que la salvación no es mía, la salvación es del Señor. Como ese casco romano que usaban, que cubrían su cabeza quizás de los ataques, de las flechas. Nos pongamos eso en la cabeza con el entendimiento de que somos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz, no por mis obras. Esa es la posición, esa es la santificación posicional. Él pagó para que tú lo sirvas. Él te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que tú lo sirvas. El Señor no te ve como pecador, te ve como justo porque te ve a través de los ojos de Cristo. Es Cristo quien te perdonó. La justicia de Cristo está imputada a tu cuenta. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, escuche bien, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo. Cristo te redimió de iniquidad y te purificó para que tú seas su pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Quiero ir terminando. Debemos recordar que esta santificación progresiva es prioridad para el Señor, porque por eso nos dejó en la tierra. Si no, nos hubiera dado la salvación y nos hubiera llevado. Pero sin embargo estamos en la tierra. ¿Para qué? Para que mostremos a Cristo en todo lo que hacemos. Por lo tanto, es prioridad del Señor en nuestra vida reflejar a Cristo. Nunca mostramos más a Cristo que cuando lo imitamos. Esta santificación glorifica a nuestro Dios. Y ese es el fin principal del hombre, que el Señor sea glorificado. ¿De qué manera? A través de tu conducta, de tu vida, de la manera en que obras. Muchas veces hablamos del Señor, pero no lo podemos corroborar con nuestras acciones. Hermanos, amigos, Él es la única fuente de poder, el único a quien podemos sujetarnos fuertemente para que nuestra vida sea armónica, para que nuestra vida esté completa, para que nuestra vida tenga principio y fin, para que nuestra vida tenga sentido. Imagínense un mundo sin gravedad. ¿Tendrá sentido? Una vida sin Cristo tampoco tiene sentido. Oramos. Gracias a nuestro buen Dios por la paciencia que nos tiene, por el amor de haber enviado a Cristo a morir por aquellas personas que creen en ti. Produce fe, Señor. Produce esos ojos que puedan ver a Cristo y a Él crucificado, Señor. Oh Señor, obra en nuestras vidas de tal manera que entendamos que el vivir es Cristo, que entendamos que estamos aquí, Señor, para glorificar tu nombre, porque tú nos estás esperando allá en el final de nuestras vidas, Señor, porque tú diste un alto precio para vivir con nosotros para siempre. Allí vamos, Señor, anhelamos ese día que estemos cara a cara a ti. No sé cuándo sucederá, quizás sea esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.